¿Ya? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lina Marcela Parra. Hago parte del programa de enfermería de la Universidad Libre y de la Universidad UCEBA. El día de hoy vamos a tener la posibilidad de hablar un poco acerca de las intervenciones de enfermería en mujeres con cáncer de mama. Bienvenidos a todos. Agradezco muchísimo a la profesora Paola por la invitación a este segundo Congreso Internacional de Enfermería y a la 10ª jornada de actualización de enfermería del Centro y del Norte del Valle. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, en el día de hoy vamos a tener una charla que está compuesta por un poco acerca de todo lo que tiene que ver con lo epidemiológico del cáncer, en dónde estamos a nivel mundial y en Colombia, un poco acerca de la situación actual, qué es lo que encontramos en esas mujeres que tienen o han sido diagnosticadas de cáncer de mama. Luego vamos a mirar un poco muy corto acerca de la parte metodológica de cómo hicimos el ejercicio de la revisión para dar un poco los resultados preliminares y finalmente poder establecer desde enfermería cuáles serían las implicaciones en la práctica. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, inicialmente la idea es poder entender o comprender cómo llegamos hasta aquí. Mi experiencia de un poco más de 15 años en trabajar con mujeres diagnosticadas con cáncer de mama me ha hecho generarme muchas preguntas. Preguntas que están asociadas a qué pasa durante el diagnóstico, qué pasa posterior al diagnóstico y qué pasa con las familias y con su contexto en términos de todo el ejercicio de diagnóstico en pacientes con cáncer de mama. Pero para ello, para poder comprender por qué llegamos aquí, debemos conocer un poco acerca de las cifras mundiales y nacionales que nos muestran. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver los casos estimados de nuevos cánceres en el 2020 mundialmente para ambos sexos. Entonces, como ustedes ven allí en la gráfica, lo rosadito es cáncer de mama. Quiere decir que para todo el mundo el principal cáncer diagnosticado en el mundo es el cáncer de mama. Entonces, eso ya nos llama mucho la atención. Nos llama la atención porque lo que nos está mostrando es que está pasando algo y no necesariamente es que nos esté haciendo un suficiente ejercicio de detección temprana, detección temprana. Lo que pasa es que se han desarrollado tanto los avances tecnológicos de detección, de diagnóstico, que a pesar de que seguimos encontrando una incidencia alta, también estamos encontrando que la mortalidad cada vez es más baja. Además del cáncer de mama, pues encontramos el cáncer de pulmón en segundo puesto, el colorectal en tercero, próstata y estómago. Esto a nivel mundial. Vamos a ver ahorita, siguiente diapositiva. Esta es la gráfica que nos muestra para Latinoamérica y Colombia cómo nos encontramos a nivel de nuevos casos en hombres, ¿sí? Y en hombres lo que encontramos es que el primer cáncer diagnosticado en hombres para el 2020 es el cáncer de próstata, ¿sí? Luego el siguiente es el pulmón y colorectal. ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué nos llama? Y nos llama desde enfermería, desde los contextos del sistema sanitario, empezar a pensar cuáles son las intervenciones que nosotros deberíamos hacer para trabajar con esta población, ¿sí? No queriendo desconocer que existen, lógicamente, otros diagnósticos de cáncer. Sin embargo, la gran población está, digamos, ajustada a este tipo de cáncer en hombres. Luego viene el de pulmón, en segundo puesto, en el que se han venido haciendo unos ejercicios interesantes de campañas. Sin embargo, aún continúa siendo un cáncer de gran incidencia. Colorectal, estómago, hígado y vejiga y otros tipos de cáncer. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a mirar el de mujeres, que es, digamos, en el que estamos enfocadas hoy porque la actividad que estamos trabajando el día de hoy está centrada en mujeres con cáncer de mama. Si ustedes ven aquí, uno le preocupa ver esta gráfica, porque casi el 25% de las mujeres en Latinoamérica y Colombia que son diagnosticadas de cáncer están siendo diagnosticadas de cáncer de mama. Y nos preocupa más allá hay muchísimos procesos terapéuticos. Sin embargo, seguimos encontrando diagnósticos, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos, en estadios avanzados. Y recordemos que cuando encontramos mujeres en estos estadios avanzados, pues los pronósticos pueden variar, ¿sí? Y pueden ser un poco más complejos. Siguiente diapositiva.
Siguiente. Bien. Ahora, no, la anterior, por favor, esa. Ajá. Ahora, aquí qué es importante saber. Además de conocer las incidencias en cáncer en el mundo y en Colombia, hay algunas características particulares de lo que encontramos o de las características demográficas y sociales que encontramos en estos pacientes. El Instituto Nacional de Cancerología del año 2018 hizo un estudio en el que encontramos variables asociadas a la atención de esos pacientes en el cancerológico. Para ese año, el cancerológico refiere que que se atendieron 7.856 casos nuevos, ¿sí? Y con una mayor proporción de atención en mujeres. Si ustedes ven ahí en la gráfica, al lado izquierdo, en el numeral 1 que dice generalidades, el 58.6% de los diagnósticos en el cancerológico fueron para mujeres, ¿sí? Y se encuentran concentradas en edades de 55 y más. Sin embargo, también vamos a encontrar diagnósticos o casos nuevos de cáncer entre los 15 y los 44 años de edad, situación que ha venido en tendencia. Régimen de afiliación, pues encontramos que en su gran mayoría están siendo atendidos desde el régimen contributivo y subsidiado y lógicamente, por ser un análisis que se hizo desde el cancerológico, encontramos que el lugar de residencia en su mayoría es Bogotá, Cundinamarca, sin embargo, el resto del país con un 15.3%. Llama la atención de esta imagen también que más del 60% de los pacientes han recibido tratamiento en el cancerológico. Sin embargo, el 29.4% decidieron no hacerlo y el 7.9% decidieron un segundo concepto. Entonces, digamos que todo este tipo de elementos son importantes tenerlos en cuenta cuando pensamos en intervenir a los pacientes y a las mujeres con cáncer. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, yo les mostraba unas gráficas que nos identifican un poco cuáles son, las cifras de incidencia de nuevos casos en el mundo y en Colombia. Sin embargo, también es importante decir que para el caso de cáncer de mama y para muchos cánceres, la tasa de supervivencia a 5 años es alta. Es decir, muchos de los pacientes que han sido diagnosticados sobreviven a este proceso y en algunos otros casos esta enfermedad se cronifica. Entonces, llama la atención, ¿por qué? Porque eso quiere decir que debemos trabajar en esas pacientes que terminan el tratamiento. Hay que hacerle seguimiento porque ahorita vamos a ver unos aspectos que están asociados a qué pasa cuando el tratamiento finaliza. Para la CDC, digamos que el concepto de sobrevivencia tiene muchas definiciones, muchísimas definiciones, sin embargo yo asumí dos definiciones que, digamos, también llaman la atención. Una de ellas es la de la CDC y la CDC dice que el sobreviviente es esa persona que ha sido diagnosticada y se determina como sobreviviente desde que inicia su proceso de diagnóstico hasta el resto de su vida. Esa es una persona sobreviviente para la CDC. Pero otros autores hablan de que la sobrevivencia está asociada a esos individuos con diagnóstico de cáncer, ¿sí?, que han completado sus tratamientos primarios, ¿sí?, que han finalizado su quimioterapia, su radioterapia, la cirugía y que, digamos, en ese sentido están asociados a aspectos principales del tratamiento de cáncer. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el desafío? El desafío es empezar a identificar qué pasa con esas mujeres, a dónde nos lleva y qué desde enfermería podríamos empezar a trabajar en nuestro contexto nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Una de las cosas que encontramos en términos de la problemática de mujeres sobrevivientes está asociada a los desafíos físicos y psicológicos asociados con el diagnóstico y el tratamiento. Diagnosticar de una enfermedad como el cáncer es una situación compleja. Es, digamos, un término que aún sigue siendo estigmatizado porque creería yo, aún no contamos con la suficiente información que refiera a las personas que el cáncer puede ser una enfermedad que se cronifica en el caso de las personas que no se curen. Sin embargo, al ser un diagnóstico estigmatizado aún, pues hay muchos desafíos a los que nos debemos enfrentar, no solamente desde el punto de vista del paciente, sino desde su contexto familiar. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es qué pasa después del diagnóstico y del tratamiento. Sabemos que existen efectos a mediano y largo plazo en mujeres que han sido tratadas con quimioterapia y que han sido tratadas con cirugía. En este sentido, es importante
referir que una de las situaciones que más aquejan a la mujer, según la evidencia, es que ellas sienten que probablemente la enfermedad recurra. Entonces, hay estudios, hay instrumentos que miden el miedo a la recurrencia de la enfermedad. Y yo creo que este es uno de los aspectos en los que definitivamente la enfermería debería trabajar, porque pueden haber pasado 15, 20, 25 y 30 años y las mujeres sufren muchísimo cada vez que tienen que hacer procesos de seguimiento, exámenes, controles médicos, porque todo el tiempo, en algunos casos, se está pensando en que la enfermedad recurra. La otra, pues como ya les venía diciendo, son los efectos duraderos del cáncer. Hay efectos asociados al linfedema, por ejemplo, que es el tratamiento quirúrgico, que digamos, establecen muchas situaciones de limitación de movimiento de los miembros superiores. Y la otra situación que nos puede pasar, que es muy importante y por eso refería yo un poco a las características de las pacientes, es que las pacientes en su mayoría son diagnosticadas después de los 50 años. Después de los 50 años, digamos que también las mujeres empezamos a sentir síntomas menopáusicos, ¿sí? Entonces, uno de los desafíos que tenemos en esta situación es poder hacer o desarrollar enfoques educativos en las mujeres y en sus familias para poder determinar cuándo hay una sintomatología asociada a la menopausia y cuándo es una sintomatología asociada a los efectos adversos de tratamiento. Como ya les venía contando, la parte de rigidez en el brazo es una de las sintomatologías, la fatiga es una de las situaciones que más se presentan en estas pacientes, dolor en la zona quirúrgica, el insomnio también es uno de los elementos y el recordatorio constante que es una mujer que fue diagnosticada con cáncer. Siguiente, por favor. Bien. Para hacer, digamos que esa es la problemática. Entonces, ¿qué encontramos en la problemática? Una alta incidencia de cáncer de mama, una alta incidencia también en nuestro país. En nuestro país el 25% de mujeres son diagnosticadas con este cáncer. Además de esto, pues el desafío de pensar en qué hacemos en el diagnóstico, qué hacemos en el tratamiento y qué hacemos en su proceso de finalización de tratamiento. Y con todas estas situaciones que hemos venido pensando, entonces la idea fue empezar a revisar literatura científica, evidencia, que nos llevara a responder a la pregunta de cuál es la evidencia en términos de las intervenciones que se han hecho en enfermería. Pues en ese sentido utilizamos algunos descriptores como enfermería, cáncer de mama, de seno, intervención, sobrevivientes y estudios aleatorizados, lógicamente con sus respectivos descriptores en MESH y DEXC. Trabajamos con idioma inglés, español y portugués en los últimos 5 años y algunos criterios de inclusión que tenían pues lógicamente que ver con que fueran estudios de tipo experimental o cuasi experimental que se hicieran en pacientes diagnosticados con cáncer. Encontramos preliminarmente, es un ejercicio que estamos todavía terminando, 24 publicaciones y esas 24 publicaciones voy a mostrarles algunos de los resultados. Siguiente. Bien. Entonces, ¿qué encontramos? Interesante encontrar que existen intervenciones de enfermería hechas en otros países, ¿sí? Digamos en Colombia, que es una de las cosas que les voy a mostrar más adelante, estamos en ese proceso. Entonces encontramos acuérdense que dijimos que una de los sintomatologías que encontramos es el insomnio y frente al insomnio pues hay intervenciones asociadas al manejo del insomnio y la idea es que a las participantes se les enseña nuevamente a asociar la cama con el proceso de sueño. ¿Sí? Digamos que esta es una cosa que uno creería inusual, sin embargo, en esta intervención, la idea de poder asociar la cama con el sueño fue una posibilidad de enseñarles a nuevamente conciliar el sueño y dormir. Otra de las intervenciones muy interesante, y digamos que esta fue la que más encontramos, fue el uso del entrenamiento intensivo en meditación de atención plena. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para reducir el estrés como uno de los propósitos de la intervención y además de eso poder mostrar o que las pacientes trabajaran en la posibilidad de estar un poco más tranquilas y generar un poco menos de incertidumbre. Este fue un programa que se hizo en 9 semanas, que costó de reuniones grupales entre 1 hora y hora y media, hora y 45, y a partir de esto las mujeres hacían 15 minutos de yoga, y 30 minutos de meditación, ¿sí? Lo que se muestra, lo que evidencia es que, por supuesto, esas intervenciones mejoran mucho los niveles de estrés en las pacientes y en su práctica constante. Sin embargo, ahorita al final va a mostrar qué nos falta hacer aún.
La otra intervención que encontramos en la búsqueda fue un programa de ejercicios de yoga para, sobre todo, la atención de la rutina del linfedema, sí, relacionado con cáncer de mama. Entonces, en este sentido, la intervención lo que hacía era ejercicios de yoga de 8 semanas, 3 sesiones por semana, y en este sentido, lo que se hizo fue, a través de la supervisión de un mentor de yoga, poder trabajar en casa con un DVD educativo. Los participantes registran en una bitácora sus momentos, sus horas de práctica, y la idea era que poder pues, revisar todo lo que tenía que ver con el manejo del linfedema. Otra intervención que se hizo fue la eficacia de la intervención del manejo de incertidumbre. Sabemos que una de las situaciones más complejas en estas mujeres sobrevivientes es toda la angustia, el miedo, la incertidumbre que se sufre después del tratamiento. Sin embargo, hay un periodo de luna de miel, que es los primeros meses, porque son mujeres que sienten que ya tienen que ir recurrentemente al médico o tan continuamente a los tratamientos, y posterior a ese momento de luna de miel llega nuevamente esa angustia, esa incertidumbre por ser una paciente que ha sido diagnosticada y con el miedo de que recurra a la enfermedad. En ese sentido, digamos que se ha trabajado todo lo que tiene que ver con enfoque educativo, ¿sí? Manejo y conocimiento de la enfermedad y efectos adversos de tratamiento. Otra intervención que encontramos fue el entrenamiento de Bado Angin. En este entrenamiento lo que se esperaba era una rehabilitación en sobrevivientes de cáncer que tuvieran más de 20 años de ser diagnosticadas, y a través de este entrenamiento o de esta intervención lo que trabajamos fue lo que trabajaron los investigadores, perdón, fue el entrenamiento en ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio físico ha sido una intervención que se ha hecho constantemente en mujeres con cáncer de mama durante el tratamiento o posterior, y ha evidenciado que ha disminuido mucho los efectos adversos del tratamiento. Entonces, 3 días a la semana se les pidió que hicieran un tipo de ejercicio específico y que los siguientes días lo hicieran durante 20 minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, perfecto. Aquí encontramos otras intervenciones. Una de ellas es la gestión en el cuidado del cáncer. Entonces, a través de 7 módulos de 4 páginas en un formato que era como una revista, las mujeres tenían la información acerca del manejo de síntomas, del manejo del cuidado y algunos establecimientos de como objetivos y de opciones de cuidado. En este sentido, la idea era hablar con su proveedor, o sea, con su médico de cabecera, su enfermera o el equipo de salud, hablar con la familia y los amigos y manejar las transiciones entre el momento de finalización de tratamiento a el proceso de sobrevivencia. La intervención en la fatiga fue muy interesante porque se realizaron 10 sesiones grupales entre 1 hora y media y 2 horas durante 10 semanas, y a partir de esto se utilizaron intervenciones de tipo cognitivo-conductual para ayudar a las personas a incorporar comportamientos de estilo de vida saludable. ¿Listo? Que permitieron, digamos que la evidencia lo que muestra es que permiten disminuir la fatiga persistente, ¿sí? Que es uno de los síntomas más complejos en pacientes a mediano y largo plazo. Terapias de aceptación y compromiso, el hecho de ya, digamos, aceptar el proceso de que son sobrevivientes, que a partir de esta intervención, digamos que se incorporan técnicas de psicoeducación, donde se trabaja la parte de aceptación y compromiso. Se hicieron 4 sesiones de 60 minutos, y en estas, digamos que lo que se trabajaba era a través de los tratamientos, era que ellas tuvieran pues la posibilidad de hablar de su enfermedad, de generar procesos de aceptación y continuar pues con su vida. Volvemos otra vez, miren que digamos que las intervenciones en mindfulness han venido trabajándose muchísimo, y yo creo que definitivamente esta es una de las intervenciones que nosotros deberíamos trabajar en el contexto colombiano con las pacientes, en las instituciones y fuera de ellas. Y el manejo del yoga también como una de las posibilidades de hacerle seguimiento a las pacientes y que estas pacientes puedan mejorar su bienestar, su calidad de vida y disminuir esos niveles de incertidumbre. Siguiente, por favor. Para ir finalizando, teniendo esto en cuenta en términos de lo que hemos encontrado en la evidencia, digamos que el llamado es a continuar en las intervenciones de enfermería desarrolladas en Colombia. Hay universidades como la Universidad Nacional de Colombia, que cada vez es más fuerte en estudios de intervención. Tener en cuenta que cada vez más por el desarrollo tecnológico y terapéutico,
está creciendo el número de sobrevivientes en cáncer y muchas de las pacientes que no son sobrevivientes pues se cronifican, digamos la enfermedad se cronifica y esto es una posibilidad para abordar las preocupaciones como un desafío para la enfermería, definitivamente. Reconocer que la recurrencia de la enfermedad es una de las situaciones más complejas a trabajar en las pacientes y que los efectos secundarios sugieren una posibilidad de intervenciones. El poder manejar el mejoramiento del conocimiento de estos pacientes. Y continuar definitivamente, digamos que es una apuesta en la que debemos unirnos las universidades para continuar con estudios de tipo experimental en términos de todo lo que la evidencia nos ha arrojado. Siguiente, por favor. Desde mi experiencia, como ya se les venía comentando, la fatiga es esa posibilidad, es una de las sintomatologías más complejas y trabajar a través, lo que ha mostrado la evidencia es que trabajar programas de medicina cuerpo-mente utilizando las tecnologías, que es digamos, uno de los elementos que nos enseñó mucho la pandemia, es una posibilidad bastante práctica, pero también efectiva para poder reducir la fatiga en las mujeres sobrevivientes y los enfoques basados en la web y todo lo que tiene que ver con intervenciones de autocuidado en estilos de vida, ejercicio, caminatas, yoga, meditación, mindfulness, bueno, todo ese tipo de situaciones que nos está arrojando la evidencia. ¿Para qué? Para que en estas mujeres haya comportamientos saludables posteriores a la sobrevivencia. Y definitivamente terapias complementarias que nos ayuden al manejo de enfermedades crónicas y síntomas asociados a la supervivencia del cáncer. Siguiente. Con esto finalizamos la presentación. Agradecemos mucho la invitación nuevamente a la Clínica San Francisco, a la profesora Paola Fontal por la invitación y esperamos poder unir esfuerzos para que desde enfermería ayudemos a gestionar en las mujeres todo lo que son situaciones de incertidumbre, poder cobijarlas, tratar con ellas la posibilidad de mejorar sus estilos de vida, su calidad de vida y desde enfermería podemos hacer mucho. Muchísimas gracias.